A esta hora tenemos ya la presencia del asambleísta Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, para hablar sobre las denuncias contra el ministro Javier Vera por el supuesto caso de cohecho. Está ya aquí en las instalaciones de FM Mundo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, Fausto, listo y dispuesto a poder contestar las preguntas que interesan al país y que actualmente son de dominio público. Su lectura, asambleísta, sobre lo que ocurre puertas adentro del gobierno nacional. Se ha hecho denuncias, no es la primera, este caso de supuesto cohecho en contra de Javier Vera. Ya vienen arrastrándose denuncias desde hace aproximadamente 2 meses. Recordemos el caso Sinohidro, y Vera se mantiene en el gabinete sin que pase absolutamente nada. Es más, ha dicho que cuenta con el respaldo del presidente Lasso. Fausto, el momento que el presidente de la República anunció una lucha frontal contra la corrupción, yo creo que el país entero miramos con buenos ojos y total agrado el de que eso se dé. Inclusive se estableció un documento que es el Código de Ética al que deberían someterse todos los servidores públicos, y eso está bien. Inclusive más allá que haya códigos de ética, es por una responsabilidad personal de cada ser humano el actuar con ética, con moral, con responsabilidad civil y ciudadana. Sin embargo, de estos elementos que le estoy mencionando, lanzan las primeras denuncias en contra de uno de los funcionarios, yo diría, más importantes del gobierno, porque estamos hablando del ministro de Energía, donde se manejan prácticamente 3 rubros fundamentales que alimentan el erario nacional: el tema de las eléctricas, el tema de la minería y el tema del petróleo. Los rubros más importantes, menos. Solamente eso. Por lo tanto, digo que es uno de los servidores públicos más importantes y con poder del país. Ya tuvimos inconvenientes cuando nosotros analizábamos el caso Coca-Cola Sinclair, en donde se evidenció un conflicto de intereses porque la familia del actual ministro en ese tiempo era la fiscalizadora de la obra, de la central hidroeléctrica anunciada la más grande del país, y que presenta problemas de fisuras, pero en cantidad. Y ahora, ¿cómo puede un ministro, en su momento que le toque actuar en contra de una misma familia que tiene acciones en la empresa? Es grave y hay conflicto de intereses. Cuando hacen a la luz estos elementos, ya no son privados porque se los hizo públicos, de denuncias de compra de cargos públicos. Un exfuncionario de la misma empresa de Petroecuador se menciona de que se pretendió comprar cargos públicos. Ítalo Cedeño, que es público. Y hoy, con lo que mencionó el periodista del medio digital La Posta, de igual manera ya se hizo público y se dieron nombres. Y la fiscalía, en base a esos nombres de que se habían abonado $150,000 por la compra de la zonal de Imbabura. Y esto es importante que el país lo conozca. La zonal de Imbabura no es cualquier cosa. Abarca 4 provincias. ¿Cuál es la importancia y por qué? Y es un poco también para ir entendiendo el hecho de que eventualmente se habría, según las denuncias, pagado estos $150,000 por un cargo público en Imbabura. ¿Cuál es la importancia de Aparentemente, una zonal no significa mayor cosa, no representa mayor importancia, pero si nosotros damos cuenta que abarca 4 provincias, Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, es donde están actualmente focalizados los principales centros de yacimientos mineros. En Imbabura, en el sector de Buenos Aires, está precisamente las minas que fueron combatidas, inclusive que le tocó a la fuerza pública entrar a sacar a personas que ya estaban convirtiéndose en delincuentes, porque vinieron prácticamente masas de movimientos migratorios. Sobre lo cual hay denuncias que esto está volviendo a ocurrir. Está volviendo. Estos días se mencionaron que habían vuelto a ingresar más de 1,000 personas. Volvimos a foja cero. Volvemos a foja cero. Al frente en Carchi, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de las minas de Cielito. Tenemos más hacia el noroccidente el tema de Tobardonoso, que está en el límite de la provincia de Esmeraldas, cerca de San Lorenzo. En Sucumbíos tenemos lo propio, es decir, algo apetecible. El tema de hidrocarburos, que ese es otro de los problemas que también maneja la zonal. El tema de hidrocarburos, el tema del contrabando que siempre ha existido, el tema del gas licuado de petróleo, es decir, se vuelve bastante apetecido. Por lo tanto, para irnos ubicando en contexto, ¿por qué pagan esa cantidad? Es decir, ven que va a ser fácilmente recuperable ese valor con lo que estamos mencionando. Pero sí preocupa, vuelvo a insistir, el que en vez de inmediatamente disponer al secretario nacional anticorrupción, que para eso se creó esa secretaría, que se investigue y que le den respuestas, primeramente casa adentro, para que saneado el tema de este ministerio,
inmediatamente den la luz a la ciudadanía y salgan las verdades que tienen que salir. Ya desbordó este tema y ya pasó de una simple información periodística, pasó a temas de fiscalía, y la fiscalía tiene que también entregar respuestas. Hoy en la mañana hicieron allanamientos en la madrugada. Veremos cuáles son los resultados de esos allanamientos. Así es, y en el operativo, como informamos hace un momento, en el operativo se levantaron algunos indicios, entre ellos del teléfono celular y precisamente y el computador personal de Adrián Alfonso Zamora, e indicó que la institución, él es uno de los denunciantes que supuestamente habría pagado en efectivo al ministro Javier Vera por el cargo público. Hay nombres ya. Ya no solamente es el anuncio de alias NN, sino y hay nombres y apellidos. Y esos nombres y apellidos son los que van a dar luces para que se encuentre a los responsables. Y eso es lo que el país demanda, porque ya estamos cansados de tantos rumores de corrupción. En otro momento fue en el Ministerio de Agricultura y Ganadería por la compra de un cargo también de un viceministerio, $2 millones. Y hablamos de los problemas que se denunciaron en el tema de las aduanas, que también estaban haciéndose los negociados de compra de cargos, el tráfico de influencias de exfuncionarios, exasesores ad honorem del gobierno. Es decir, yo pienso que ya son alarmas bastante graves. Si es que no se actúa, nos deja lastimosamente un sabor bastante amargo, diría muy amargo, para quienes confiamos en que las acciones deben ser totalmente transparentes. Concretamente en las denuncias recientes, que no son cosa menor, hemos escuchado la voz de lo que se ha circulado también a través del medio digital La Posta y algunos medios digitales y también en redes sociales en general. Ha circulado este audio en el que habla Ítalo Cedeño, nada menos que el ex gerente de Petroecuador, haciendo denuncias en contra del ministro de Energía, Minas y Petróleo. El tema sobre petróleo, sobre energía, sobre minas es realmente sensible y hoy por hoy grave. En la voz de Ítalo Cedeño se menciona claramente, sin coacción, sin presión, en forma libre y voluntaria, él menciona de $2 millones. Es decir, los 150,000 de la zonal de Imbabura, quedó pequeñísimo esa cantidad. Ya pasamos a 2 millones y en otro momento estaremos hablando de más valores. Es que el tema del petróleo siempre ha generado, yo diría, una ambición bastante desmedida, no solamente del poder político, ya es un poder económico. El hecho de que en esta mañana o ayer mismo ya se conoció de Nielsen Arias, que está siendo procesado en la justicia norteamericana, en donde se habla precisamente de un tema de tráfico, de lavado de activos. Conspiración para lavado de activos. Lavado sí. de activos es algo grave, en donde se habla de cerca de $18 millones. Solamente miremos eso, una persona que era el responsable del comercio internacional del petróleo y del que tenía que negociar también los productos refinados que venían al país. Entonces sí se ve que este ministerio como que despierta mucha ambición, pero ahí tienen que estar eminentemente técnicos comprometidos con el país. ¿Por qué? Porque de ahí se alimentan los recursos para el presupuesto del Estado. Es decir, si el gobierno no actúa, está permitiendo que prácticamente haya personas que tengan indicios o presunciones de responsabilidad y no hace nada, lastimosamente, después no se queje de que no tiene recursos económicos para atender educación, para atender salud, para atender a los maestros, para pagar a los docentes jubilados. Y ya no se puede quejar porque está permitiendo una inacción por parte del mismo gobierno. Para quienes nos escuchan y por qué hemos mencionado también el caso de Ítalo Cedeño, que creo que es importante recordarlo, tiene relación con toda esta supuesta trama que existe alrededor del Ministerio de Energía, Minas y Petróleos. El Ministerio de Energía, también Petroecuador. Ítalo Cedeño salió precisamente por un caso, por un cuestionamiento de aparentes irregularidades. Él había reconocido inclusive que su esposa le sugería nombres para cargos públicos dentro de Petroecuador, algo que llamó la atención inicialmente, en algunos casos causó hasta risa, pero es grave tratándose del sector público. No sé si pecó de bastante sinceridad, de negligencia y o hasta de inocencia, como decimos en mi tierra, en el norte del país. ¿Usted cree? No creo. ¿Por qué? Porque el servidor público, cuando ingresa a una de esas funciones, responde por acciones u omisiones. Somos responsables de nuestros actos. Y yo no puedo escudarme en mi esposa, en mi compañera,
diciendo de que ella lo hacía de buena fe para cuidarme las espaldas, de que recomendaba nombres para efectos de que lleguen a ocupar espacios públicos. Cuando mucha gente sabe que ella tenía poder. Pero es grave, es gravísimo. El día de mañana nosotros tomamos decisiones en la Asamblea y por A o B circunstancias puedo cometer una equivocación en una votación y puedo decir que me disculpen porque esa fue la recomendación que me dio mi esposa. Yo pienso que estoy siendo irresponsable conmigo mismo y con el país. Y eso no puede pasar, más aún en estos cargos que lo estamos analizando, que son puestos demasiadamente importantes. Ya tuvo sus antecedentes y creo que eso le costó precisamente el cargo, porque no podía permanecer más, porque una persona tiene que tomar decisiones a riesgo de uno. Si yo cometo errores, yo tengo que responder. Cuando nosotros somos servidores públicos, cuando ocupamos un cargo de elección popular, en el caso mío, que yo tuve 9 años en la alcaldía de Tulcán, yo respondo de mis actos. Si yo he hecho bien o mal, está la Contraloría, nos observa, nos puede inclusive determinar responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales. Por lo tanto, aquí no puedo decir que una tercera persona me está recomendando a mí. ¿Qué tiene que pasar con Javier Vera? Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a ratificar aquí, de que él debería, para garantizar transparencia, para garantizar gobernabilidad y no hacer daño prácticamente al gobierno, debería dar un paso al costado. Debería decir que sigan las investigaciones sin ninguna presión ni respaldo absolutamente de nada, porque el ser humano tiene que demostrar no solamente ser, sino también para ser. En el caso de Javier Vera, él ha dicho que hay estructuras alrededor que están de alguna forma, y da a entender que están confabuladas en querer sacarlo del cargo y un poco minimizando también, evitando responder sobre los audios que son aparentemente contundentes. Pueden existir en algunos momentos una carga política fuerte. Yo estuve escuchando la comparecencia del periodista del medio digital La Posta hace 2 días prácticamente en la Comisión de Transparencia, Control Social y Participación Ciudadana, y en donde se presentó un video en donde se va haciendo cronológicamente una serie de, no solamente aseveraciones, sino también una narrativa de los hechos que han venido lastimosamente afectando al gobierno. Tal vez se refiera a esa estructura o tal vez se refiera a esa organización. Pero más allá de que tenga una fuerte carga política, yo pienso que aquí la fuerte carga debe ser de transparencia. Y si yo quiero que mi nombre o el nombre del servidor público que está al frente de una institución salga a la luz con toda verdad y con toda transparencia, vengan, investiguen, abro mis cuentas, no tengo ningún inconveniente y doy la cara. Pero lastimosamente, ¿por qué hoy se suman las voces de otras comisiones de la Asamblea para que se haga el juicio político? Ya no son solamente algunos asambleístas, no es solamente el asambleísta Ricardo Vanegas. Antes de ayer tomó la decisión de que se lo lleve a juicio político la Comisión de Transparencia. El día de ayer, por unanimidad, se resolvió la Comisión de Biodiversidad y que debía comparecer el ministro y no lo hizo, y también ha decidido que llamarlo a juicio político. Es decir, se van sumando varias organizaciones, varios sectores, varias comisiones. Y a la postre, el país está esperando que haya resultados. En esta misma semana, el presidente de la República había convocado a una reunión a varias autoridades de Estado. Llegaron hasta el Palacio de Carondelet, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Irónicamente, se reunieron varias autoridades para hablar de la lucha anticorrupción. Muchas de las autoridades, inclusive cuestionadas, recordemos recientemente también, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por una reunión que no fue, o al menos no quisieron hacerla pública. ¿Qué sabor le deja el hecho de que desde el gobierno se promueva esta aparente lucha contra la corrupción? Hoy mismo el presidente lo tenía al ministro Vera en la ceremonia de la FAE y como que no ha pasado nada. Fausto, yo al menos no me admiraría de que se junten y se reúnan las diferentes funciones o representantes de los poderes del Estado. Está bien que esté la función judicial, la legislativa, transparencia y control social, electoral, ejecutivo, está cada bien. Una tiene su competencia. ¿Para qué ¿Para qué generamos más secretarías, más comisiones, más? Si la Corte Nacional de Justicia hace su trabajo, creo que es suficiente. Es el Consejo de Participación Ciudadana también, que tiene entre sus facultades investigar temas relacionados a la corrupción.
estaríamos tranquilos, cada cual que haga lo suyo y sería suficiente, pero sí, generamos reuniones. Yo comparto ese criterio, estériles. Fausto. Sí, y digo que estaría bien en principio esa articulación, pero siempre y cuando se respeten el campo de sus competencias y no haya interferencias o influencias en cada uno de esos poderes. Y yo me pregunto, y la ciudadanía creo que se está preguntando también, ¿para qué se creó una Secretaría Anticorrupción desde el propio gobierno? Creo que era orientada precisamente a eso. Hace algunos meses atrás nos invitaron cuando se lanzó oficialmente esta Secretaría y nos presentaron un plan. Y parece que ese plan ni siquiera fue aterrizado, ni siquiera fue bien estructurado, porque los llaman a las funciones, a los representantes, a hablar sobre un plan anticorrupción. O sea, a estas alturas y eso implica presupuesto cuando la propia Fiscalía, que es la encargada por ley de iniciar este tipo de acciones, investigaciones, no tiene presupuesto, le faltan fiscales, le faltan insumos para trabajar. Y no solamente la Fiscalía, Fausto, también tiene que entender que otra función importante es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué existe? ¿O solamente es para reunirse a nombrar a las principales autoridades? No es así, para eso es transparencia, control social, veedurías ciudadanas. Está el tema de la Administración de Justicia, si operan bien, establecen sanciones, procedimientos justos y sentencias ejemplares, creo que el país cambia. Mientras sigamos reuniéndonos y haciendo análisis, diagnósticos de lo que el país ya está cansado, lastimosamente no vemos como que la luz al final del túnel. Finalmente, asambleísta Velasco, ¿qué es lo que tiene o debería ocurrir por fuera de la Asamblea Nacional, de los juicios políticos, de los cuales solo depende eventualmente los cabildeos que se hagan entre las bancadas y a veces el toma y daca dentro de la Asamblea, lo que hemos visto con bastante frecuencia? Pero más allá de eso, en el ámbito penal, ¿qué debería ocurrir o qué está ocurriendo? Por ejemplo, con el caso de Ítalo Cedeño, por ejemplo, con el caso, vemos ahora ya las primeras acciones de Fiscalía en el caso del ministro Javier Vera. Lo que la ciudadanía percibe es de que existe una lentitud, una parsimonia en las investigaciones. Y cuando demora y cuando hay lentitud en la Administración de Justicia, en las investigaciones, siempre va a quedar la duda, como que hay un manto de impunidad. Y eso es lo que el país lastimosamente está desconfiando cada vez más de esas actuaciones. ¿Qué necesitamos? Solamente de que haya celeridad, de que haya aplicación de las normas, porque aquí no es cuestión de que faltan normas, de que faltan leyes, hay de sobra. Solamente apliquemos la ley y no solamente buscamos selectivamente a quienes aplicar la ley como para decir que estamos actuando. A todos, sin importar absolutamente el cargo, la función, la influencia que pueda tener, a todos, porque creo que ahí podremos estar nuevamente recuperando la credibilidad en los diferentes poderes del Estado. Y otro asunto que me parece interesante, aquí debe haber un respeto y restricto a las actuaciones y a las competencias de cada una de las funciones del Estado, porque usted mismo sabe, y lo ha investigado, influencias de un sector que se reunió con otro sector, ¿para qué? Para atender un pedido, un favorcito, y eso no le hace ningún favor al país. En efecto, estas reuniones son las que generan algunas dudas, que cada una de las instituciones ejecuten lo que tienen que hacerlo dentro de sus competencias, que haya justicia, sobre todo, que se investigue y se llegue a la verdad de lo que ha ocurrido. Hemos estado con el abogado Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación, muy gentil, y a seguir adelante en esta tarea que es muy difícil. Gracias. Ha sido el asambleísta Pedro Velasco hablando sobre las denuncias en contra del ministro Javier Vera por el supuesto caso de cohecho. No es la primera, son varias denuncias y cuestionamientos que se han tejido en torno a esta cartera de Estado y concretamente al ministro Javier Vera desde hace ya varias semanas. El gobierno lo mantiene y el respaldo del presidente Guillermo Lasso parece que está intacto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.